Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. La lectura del día de hoy es de Marcos 1 del 40 al 45. En aquel tiempo se acercaba a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas, si quieres puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera en lugares solitarios y aún así acudían a él todas las partes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la lectura de ahora nos está presentando el momento en que Jesucristo cura a un leproso. Es muy sencillo el poderlo haber entendido después de haberlo leído, pero tenemos que descifrar puntos o mensajes teológicos muy importantes que nos proporciona la literatura. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo curaba, sí, pero tenía un trasfondo, si es que ustedes lo quieren decir así. Tenía un mensaje explícito para todos aquellos que vivían ese momento. Y eso es lo que nosotros ahorita lo tenemos que volver a nacer o a renacer o a ver o a sentir. Porque, como les digo, ya lo entendimos, ya vimos que curó a un leproso y se acabó. Pero no, o sea, nuestro Señor Jesucristo cuando curaba a alguien era porque tenía un mensaje para muchas personas en aquel momento y es el mensaje que debemos de tenerlo nosotros en nuestros tiempos. Marcos 1 del 40 al 45 dice, en aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas. Hasta ahí hacemos un punto, hermanos. Es muy importante eso. Nosotros le pedimos a nuestro Señor Jesucristo, o le pedimos a nuestro Padre Dios, pero no estamos leprosos, quizá tenemos alguna otra enfermedad, ¿no? O tenemos algún problema espiritual o de alguna índole en nuestra vida y le pedimos a Dios. Pero tiene que ser con humildad. Eso de que este Señor se arrodilló, tiene que ser con humildad y no con exigencias ni tampoco con negociaciones, porque muchas veces dicen ustedes, si me lo cumple Dios voy a misa, si lo cumple Dios le cuelgo un milagrito ahí a una imagen. Pues eso para qué sirve. Si me cumple el Señor lo que le estoy pidiendo, me confieso y comulgo. O ayudo a la iglesia en sus necesidades, ¿no? Sí, o sea, materiales, físicas. Eso no, pues no sirve de nada, hermanos. No son negociaciones. Cuando le pidas algo a nuestro Señor Jesucristo tienes que ir con humildad, sin ninguna negociación. Y ese es un punto que debemos de entenderlo. Vemos la sinceridad de este Señor que pues estaba agobiado por la enfermedad y lo que quería era curarse. Y ve a Jesucristo, él no sabe que es el Hijo de Dios. Este leproso pues piensa que es un profeta que está haciendo el bien a los demás. Entonces dice, pues yo voy y humildemente me le acerco y por eso le dice lo siguiente, si quieres puedes limpiarme. O sea, como diciéndole, no te lo estoy pidiendo de una manera exagerada ni fuera de lugar. Si tú quieres, si no quieres, no hay problema. Entonces, esto nos remonta a que nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la oración del huerto, ¿se acuerdan? Que dijo, si es posible que este cáliz pase sin que yo lo beba, pero que no se haga mi voluntad, es que tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Padre Dios. A veces tenemos alguna enfermedad porque así quiere Dios que la tengamos. Nos sirve para algo. Desafortunadamente van a decir ustedes, sácate que nos va a servir para alguna enfermedad. No, sí, para que reaccionemos nosotros o reaccione la demás gente o para que la otra gente nos haga caridad y ellos cumplan con el evento de hacer el bien a los demás. ¿Sí? No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre. Entonces todo es un plan salvífico. Entonces lo debemos de entender. Desafortunadamente nos entra el raciocinio humano y decimos, no, que si Dios existiera no existirían las enfermedades, por favor. Si Dios existiera no existirían las guerras. No, sí les digo.
Si Dios existiera, no existiera la delincuencia, no existiera el hambre, ¿sí? O sea, puras exageraciones, ¿no? Todo es por un plan salvífico a cada uno de nosotros. Entonces aquí vemos que este leproso le dice, si quieres, pues puedes limpiarme, ¿sí? Que se haga tu voluntad, porque a lo mejor yo debo de estar así. Hay gente que dice, pero ¿por qué yo soy pobre? ¿Por qué yo soy enfermo? ¿Por qué yo nací así? ¿Por qué yo no tengo como aquel, como aquella? ¿Sí? En una ocasión le preguntaron a un compositor, músico, le preguntaron a Facundo Cabral, le decían, ya murió ese señor, le decían a este señor, le dice, oye, ¿qué no te sientes incómodo? Que hay otros artistas que llenan los auditorios, que llenan los estadios y ganan mucho dinero. Y tú eres famoso, sí, pero tú no llegas a tener esa cantidad de grandeza, de prestigio y de fama como ellos. Y les dijo, es que todos necesitamos diferentes cosas. Ellos necesitan eso para poder entender a Dios. Yo con lo poco yo ya entendí que tengo que amar a Dios. Entonces nos da a entender de que tenemos que aceptar lo que Dios nos está proponiendo, nos está disponiendo a cada uno de nosotros. ¿Sí? Y a veces una enfermedad, a veces una situación no de riqueza, ¿sí? Tampoco podríamos decir, es que siempre ha sido pobre, ¿no? Porque hay gente que critica mucho eso. ¿Cómo Dios permite que haya pobres, ¿no? Entonces, Jesucristo, ¿se acuerdan que una vez dijo, cuando le reclamaron que ese perfume de alabastro, que se lo dejaron derramar a él, que era mejor haberlo vendido y darle el dinero a los pobres? Y Jesús mismo lo dijo, a los pobres siempre los van a tener. Si no, ¿a quién les vamos a hacer la caridad, hermanos? O sea, así de sencillo, ¿no? Así de fácil está el entendimiento ese. ¿Eh? ¿Sí? Si no hay pobres, ¿a quién le vas a ayudar a los pobres? ¿A cuáles? Si no existieran los pobres, ¿no? Entonces, toda aquella persona que dice, vamos a acabar con los pobres, es un mentiroso, ¿no? Uno. Dos, es relativo a la pobreza. Hay alguien más pobre que tú y hay alguien más rico que tú. O sea, eso definitivamente. Bueno, pero vamos a regresar a la lectura. Si quieres, puedes limpiar. Compadecido extendió la mano a nuestro Señor Jesucristo y lo tocó. O sea, nuestro Señor Jesucristo no necesita un medicamento para curar al leproso. No necesita hacer todo un espectáculo para curar al leproso. Simple y llanamente extendió la mano y lo tocó. Nuestro Señor Jesucristo durante toda nuestra vida, toda nuestra existencia, nos extiende su mano para ayudarnos. Y siempre nos está ayudando continuamente, día a día, día a día. Desafortunadamente nosotros no recapacitamos eso y no nos damos cuenta y pensamos que todo lo que nos está yendo bien es por nuestros logros, ¿sí? O porque alguien nos hizo el gran favor o la gran ayuda, ¿no? Y no nos damos cuenta que todo es un plan de Dios, ¿sí? Extiende la mano y te toca. El Señor siempre nos va a estar ayudando. Diciendo, quiero, queda limpio. ¿Ustedes creen que nosotros cuando le pedimos a alguien, cuando le pedimos a Dios algo que verdaderamente lo necesitamos, hay casi un 99.9% de que el Señor no lo va a acreditar? Porque es algo que verdaderamente necesitamos para ponernos a servicio de Él, para ponernos a trabajar en lo que Él nos ha encomendado en esta vida. Recuerda que somos templos vivos del Espíritu Santo y que nos tenemos que poner a trabajar con los dones del Espíritu Santo, hermano. Entonces, les digo, casi el 99.9% te lo va a acreditar el Señor, pero no es el 100%, ¿no? Puede ser el Señor que diga, no, tú debes de estar así. ¿Eh? Entonces, bueno, aquí por eso, esto nos da a entender que el hombre no está exigiendo, ¿sí? Está él pidiendo, pero de la manera más sencilla y humilde, y si es que Dios quiere que se haga. Y esos son mensajes para todos nosotros, que así lo debemos de hacer nosotros, así lo debemos de practicar, ¿sí? Y no hacer negociaciones como lo que les acabo de platicar hace rato, ¿no? La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Pues imagínense, ¿no? Sí, o sea, no hubo medicamento, no le puso algún antídoto, no le puso algún menjunje, ¿no? Ningún preparado X, ¿no? No, inmediatamente quedó limpio, ¿no? Eso de quedar limpio cuando estás sucio en el pecado,
Y el Señor es el único que nos limpia, es el único que nos libra del pecado. ¿Quién nos libró del pecado? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pues estar sucio es estar en pecado. Ese es otro mensaje teológico, hermanos. ¿Sí? Él lo despidió, Jesús lo despide, nuestro Señor Yeshua lo despide. Y le da un encargo severamente, fíjense cómo dice Marcos. Le dijo severamente, sí, un encargo. Bueno, hasta aquí le vamos a hacer un punto, porque quiero decirles a ustedes que Marcos pues, no era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo pudo él ser tan enfático, tan explícito, de decir que nuestro Señor Jesucristo le dijo, vete, pero le hace un encargo muy severamente? ¿Ah? ¿Se dan cuenta cómo entonces Marcos aquí de alguien o de alguna otra persona, ¿sí?, escuchó, le platicaron y por eso lo escribió y por eso lo puso así? Porque si hubiera sido él, lo hubiera visto, lo hubiera dicho, no, yo me di cuenta, ¿no?, que el Señor se puso así bien, el maestro, ¿no? Le dijo, oye, oye, a ver, estás curado, pero aliviánate, cálmate, tranquilo, relájate. No le digas a nadie, ¿no? Y no, Marcos no lo vio, o sea, lo escuchó y así lo escribe, ¿no? No se lo digas a nadie, le dice Jesucristo. Sí, muy claramente le dice. No se lo digas a nadie. Sí, bueno, todos los discípulos que estaban ahí, o los apóstoles, o toda la gente que estaba ahí alrededor, pues se dio cuenta de eso, ¿no? De todas maneras lo iban a publicar, ¿no? A lo mejor Jesucristo les hubiera dicho a todos, nadie diga nada, quédense callados, no vayan a decir qué pasó ahorita. Pero se lo dice a él. O sea, no tanto nuestro Señor Jesucristo no quería que la gente lo supiera, sino le está poniendo a él una prueba a este hombre que ha sido curado. Y así nos pone a nosotros pruebas nuestro Señor cuando nos cura, ¿sí? Del pecado, cuando nos cura de tantos problemas, ¿no? Nos pone una prueba para ver si entendemos o entendimos el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Que te debes de reconciliar con el Señor, debes estar unido con el Señor, hacer oración con el Señor y ser, sí, uno con el Señor, sí, en este caso con nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Sí, porque allá había una ley, ¿no? Aquella persona que estuviera enferma se juraba, tenía que ir con el sacerdote para que diera el visto bueno y tenía que ofrecer pues, una limosna, alguna, algo tenía que ofrecerle al sacerdote, ¿no? Como agradecimiento a Dios de que había recibido, ¿no? Y bueno, eso estaba en la ley de Moisés. Entonces Jesucristo no quiere pasar por alto las leyes, no quiere pisotear las leyes. Un día le dijeron, viene, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios. Le dijo, no, no, no me toca a mí. Pues y él mismo le dice, yo no vengo a quitar la ley, sino a darle plenitud. Y le dio plenitud cuando nos dejó el nuevo mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, ahí se encierra toda la ley de los profetas. ¿Cuántos profetas tenemos? 16 profetas, 12 menores y 4 mayores. Y algunos otros profetas mayores que tenemos ahí, sí, Natán, Samuel, o sea, algunos otros, ¿no? Pero no se mencionan como libros escritos por ellos. Bueno, entonces le dice, vete a presentar con el sacerdote para que te dé el oficio de que ya estás sanado y puedes regresar a tu casa, a tu familia. Porque acuérdense que los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad para que no fueran a contagiar a la demás gente, sino un contagiadero. ¿Sí? Bueno, para que les sirva de testimonio, dice Jesucristo. Dice, pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho. O sea, ¿cumplió con lo que le pidió nuestro Señor Jesucristo? No. Y así pasa con nosotros. A veces el Señor nos da, nos brinda, nos ayuda, porque le pedimos y no cumplimos el requerimiento, no cumplimos con lo que Él nos exige, ¿no? Ya te curé y ahora qué vas a hacer, pues ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la lectura de ayer que curó a la suegra de Pedro? ¿Y qué se puso a hacer la suegra de Pedro? A servirle. Fíjense, se puso a servirle al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Los demás pues no importan, ¿no? Digo, es importante, pero para mí no me importa, ¿no? El que le haya servido a nuestro Maestro, al Señor, es lo más importante, como agradecimiento de que le había curado. Pues aquí lo mismo, no cumple este señor, este fulano, no cumplió con el requerimiento que nuestro Señor Jesucristo le estaba pidiendo. Era una
actitud para él. Porque de todas maneras toda la gente lo iba a chismear. Todos los que vieron eso lo iban a platicar, ¿no? Lo iban a divulgar a toda la gente, ¿no? Entonces, el hecho de nuestro Señor Jesucristo no era que nadie supiera. Sí, el hecho de haberlo hecho era más que suficiente. Pero aquí era poner a prueba a este Señor. Y es lo que hace el Señor con nosotros en la actualidad. ¿Sí? Nos pone a prueba después de lo que nos ayuda y nos da. Y no entendemos. Pensamos que lo hicimos nosotros con nuestras propias inteligencias, con nuestro propio razonamiento, capacidades, con nuestras propias fuerzas mentales, ¿no? Físicas, ¿no? Saben cómo somos, ¿no? Y no agradecemos que el Señor nos haya ayudado. Yo les puedo decir que mucha gente que ha disfrutado la vida y de una manera honesta, bien, buena, y se ha muerto joven, a los 30, 35, 40 años. Y estudiaron mucho tiempo. Acuérdense que salimos de estudiar a los 22 años aproximadamente, ¿no? Y te pones a trabajar y te mueres 5, 6 o 10 años después. Pues empezás a disfrutar la vida de una manera honesta, como les menciono yo, y se acaba. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje del Señor. Pensaron que todo lo habían logrado por sus propios méritos. Y eso está muy cañón, ¿eh? Bueno, aquí hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da, ¿sí? Empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Pues no. Era un super chismoso usted. No, toda la gente empezó a platicar. Entonces pues decían, ahí anda Jesús de Nazaret, ¿no? Va a llegar aquí a Corazín. No, pues ya, toda la gente ya estaba con una multitud, así como cierran las calles, ¿verdad? Los manifestantes, ¿no? No, peor. Pues ya nuestro Señor Jesucristo ya no podía entrar a los pueblos. No, pues ya. Estaba ya él fuera para seguir predicando. Y ahí lo iban y lo buscaban, ahí lo dice. ¿Sí? De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Se quedaba afuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. O sea que de todas maneras, nosotros podemos encontrar a Jesucristo en cualquier parte. No adentro del pueblo, no adentro de la sinagoga, no adentro de la iglesia, no adentro de una capilla, no adentro de un santuario. En tu casa, en el lugar en que te encuentres, ahí puedes encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, se queda afuera en lugares solitarios y aún así acudían a Él de todas partes. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se anuncia por medio de Marcos, una de las actividades de nuestro Señor Jesucristo, ayudando a este señor leproso que recibió ese milagro, por decirlo así, de curarse, pero no cumplió, no cumplió con lo que nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho, ¿sí? Y así somos a veces nosotros, disfrutamos de lo que el Señor nos está dando, pero no hacemos lo que Él nos pide. Y vuelvo a reiterarles, hermanos, que vivimos la época del Espíritu Santo, Tenemos dones del Espíritu Santo, hay que ponernos a trabajar, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? El próximo, el que se encuentre, que sea familiar o no familiar, que sea vecino o no sea vecino, que sea cualquier persona que necesite nuestra ayuda, pues lo tenemos que ayudar, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. A veces nos atraviesan a cada gente que dice, ay, sí se me cae re gordo. Pues sí, pues no porque esté gordo, te va a caer gordo. Porque los gordos como caen gordos. Yo conozco muchos gordos que caen gordos, ¿no? Pero pues los invito a que coman, los invito, ni modo, gasto yo dinero, que sigan engordando, pero en las cosas de Dios, sí, en la palabra de Dios, no en comida. Ustedes ya estaban entendiendo que yo los invitaba para tragar taquitos, no tortas, tostadas, pambazos, tamales, no toles, no quesadillas, sopas. ¿No? Si tenemos un montón de menús en México. Estamos en México, Bueno, hermanos, espero que esto les haya servido mi explicación. Recuerden, es mi explicación, yo no solamente lo que les hago es, los invito a que ustedes lo vuelvan a leer y le pidan al Espíritu Santo que deban de entender. Sí, no, yo no los voy a mandar con un teólogo, ni tampoco les voy a mandar con un presbítero, un sacerdote.
o con el padre José de Jesús Aguilar, o el padre, este, el padre Pistolas, ¿no? Ya saben que es bien grosero el padre Pistolas, o el padre, bueno, José, nada más que él se llama Arturo, ¿no? Se dice, es José Arturo López Cornejo, nada más que se dice Arturo Cornejo. Yo no sé, le cae gordo el nombre de José, yo creo. Y el nombre de López, pues yo no sé por nuestro presidente que se pida López, pero pues no es para tanto, ¿no? Imagínense, yo me llamo Raúl Jeremías Soriano Gómez y ni modo que les diga yo a ustedes, me llamo Jeremías Gómez. Pues no, me llamo Raúl. Mi segundo nombre es Jeremías Soriano Gómez. ¿Por qué por qué me tiene que dar pena que le da pena que le digan, ay, padre Pepe, padre Pepito, Pepito el de los cuentos, ¿nos va a contar un cuento en misa, padre? Pues no, ¿verdad? Yo no lo voy a mandar que ustedes vayan a asesorarse con ningún sacerdote, no. El único asesor divino es el Espíritu Santo. Entonces, si ustedes le piden al Espíritu Santo, miren, los voy a escuchar y les voy a decir. Bueno, hermanos, ahí se los dejo. Que Dios los bendiga.